acompañarnos en este foro. El tema del día de hoy es abuso de poder y prácticas restrictivas. Para eso nos acompaña Diego Mancheno, él es intendente de investigación de abuso de poder de mercado, acuerdo y prácticas restrictivas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Empecemos definiendo qué es abuso de poder y qué son prácticas restrictivas. Para poder explicarte esto, me parece que hay que ir un poquito a la Constitución. Hay dos mandatos constitucionales que son importantes y que enmarcan el trabajo de la superintendencia y por resultado, digamos, de la intendencia también. El uno es que el cambio del Estado, de un Estado de derechos a un Estado garante de derechos. Ese es un elemento fundamental en la Constitución que te obliga a que el Estado garantice los derechos de la ciudadanía, los derechos de la población. Esto lo voy a empatar con otro mandato constitucional que demanda que la economía, en la Constitución anterior le definía la economía como una economía social de mercado. Ahora le define la Constitución a la economía como una economía social y solidaria. Entonces estos dos elementos les empatas y de ahí sale el deber fundamental de las superintendencias, que es regular, es advertir, es que la ciudadanía se sienta respaldada en sus derechos por las instituciones públicas y particularmente por las superintendencias. Y cuando yo hablo de ciudadanía, no hablo solamente de la población en general, sino también de las empresas. Es decir, y ahí llega al concepto y al rol de la superintendencia, que es un poco garantizar los derechos de la población ciudadana consumidora, de la población ciudadana productora, como productor y como consumidor. Qué importante haber conocido todo este antecedente y a partir de esto se podríamos definir entonces perfecto. Qué es como qué se concibe abuso de poder y como qué prácticas restrictivas. Claro. Fíjate que en la conceptualización del título de mi intendencia tú lo has señalado, abuso de poder. Es decir, yo puedo tener un poder sobre un mercado, ¿no es cierto? Pero puedo abusar de ese poder. Entonces yo como productor puedo tener poder en la producción de un determinado bien, eso no hay problema, pero si abuso de ese poder y puedo abusar con otros productores, entonces ahí está el asunto del ciudadano como productor, o puedo abusar contra el consumidor. Entonces en cualquiera de esas relaciones, si yo tengo poder, puedo abusar de ese poder. Y la superintendencia tiene que precautelar de que si yo tengo poder, no abuse de ese poder. Y eso implica, obviamente, tener claros cuáles son las posibilidades que tiene esa empresa para abusar, ¿no es cierto? ¿Podríamos citar algunos? Claro, por ejemplo, hay prácticas en términos de gestión de precios. Yo puedo hacer que, vamos a ver un abuso un típico abuso puede ser un acuerdo entre algunas empresas para subir los precios. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, yo ahí tengo poder. Hay dos empresas que tienen poder sobre el mercado. Poder sobre el mercado quiere decir que tienen mucho control del mercado. Son los principales proveedores de ese mercado. Yo produzco este saco, o yo produzco sacos, tú también produces sacos, pero los dos producimos el 80% de los sacos que se consumen en el país. Te llamo por teléfono y te digo, ve, hagamos una cosa, subamos el precio de los sacos. Y tú me dices, sí, subamos nomás. Y subimos el precio de los sacos. ¿A quién perjudica eso? Al consumidor. Estamos abusando de nuestro poder de mercado, estamos abusando de nuestro poder. Entonces ahí la superintendencia tiene que entrar y decir, a ver un ratito, ese acuerdo que ustedes hicieron perjudica al consumidor e incluso les puede perjudicar a ustedes mismos porque no hay competencia. Y la competencia es muy buena porque ayuda a que los productores innoven, bajen costos, se vuelvan muy productivos, eleven su capacidad instalada. Si yo acuerdo con vos en subir el precio y ese precio va al mercado, nos olvidamos de innovar, nos olvidamos de hacer diseños más bonitos, nos olvidamos de oírle al consumidor y el consumidor se ve abocado a un producto. ¿De acuerdo? Entonces eso le afecta al consumidor. Eso te pongo en el caso de los sacos, pero puede ser medicinas, puede ser alimentos. Podemos citar el ejemplo en Ciudad Quinde, ¿no es cierto? Claro, efectivamente, ¿no es cierto? Ahí hay un acuerdo entre un par de ciudadanos tenderos, ¿no es cierto?, que acuerdan tener precios no competitivos para sacar del mercado. Sí, ¿qué es lo que hacen ellos, ¿no es cierto? Pero ese es otro tipo de abuso. Permíteme
cambiemos de canal, ¿no es cierto? Ya, Es decir, sí. el primer tipo era yo subo los precios para afectar al consumidor, ¿no es cierto? Otro tipo de abuso puede ser bajemos los precios para sacarle a un productor, Ya. ¿no es Otro cierto? tipo de abuso. Otro tipo de abuso. Entonces, los dos igualmente en el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Producimos lo que sea, libros. Entonces decidimos, ahí viene la competencia. Hagamos una cosa, para que él no pueda entrar a competir con nosotros, bajemos un tiempo los precios. O hay ya productores de libros que están en el mercado, los dos tenemos poder de mercado, acordamos, o yo, si es que soy solo yo el que tengo el poder, ¿no es cierto? Bajo el precio de los libros, de forma tal que un pequeño productor, y ahí viene el concepto de economía social y solidaria, ¿no es cierto? Si yo soy un productor monopólico de libros, o de cualquier caso, ¿no? De un bien X o de un servicio, no solamente es de bienes, sino también de servicios. Si yo estoy en el mercado, controlo el mercado, veo que hay por lo general otros competidores que quieren entrar a producir lo mismo que yo estoy produciendo, sea bien o servicio, yo puedo decir, a ver, voy a bajar el precio por un tiempo para que este señor no pueda entrar a producir lo que yo ya estoy produciendo. ¿Por qué? Porque para que el señor entre a producir necesita invertir, necesita gastar y necesita poner un precio que le permita resarcirse de los costos de inversión. Entonces yo lo que hago es bajo el precio para que este señor no pueda entrar y una vez que quiebra, yo digo ya perfecto, vuelvo a subir mi precio. Entonces es otro abuso de poder de mercado. Entonces la idea es, fíjate, y eso atenta contra quién fundamentalmente, no contra las empresas grandes, porque las empresas grandes pueden sostener precios bajos, sino contra las empresas medianas, contra las empresas pequeñas, que los costos para los cuales los costos de entrada son muy altos. Entonces ellos sí necesitan un tiempo de maduración del proceso de inversión para poder consolidarse en el mercado. Entonces yo contra quién estoy atentando, contra la economía social y solidaria. ¿Y de qué manera también entendemos las prácticas restrictivas? Prácticas restrictivas está muy relacionado con lo otro, ¿no? Pero es cuando yo le impido a eso tiene, prácticas restrictivas tiene que ver con impedir, ¿no es cierto?, que alguien entre al mercado, impedir que alguien, yo soy proveedor de papel, ¿no es cierto? Y para el mismo ejemplo de los libros me sirve en este caso. En el caso de los sacos puede ser yo soy proveedor de lana para hacer sacos. Viene un productor adicional, quiere comprarme a mí lana para hacer saco o papel para hacer libros, y yo le digo no, a usted no le vendo. O le vendo, pero si le vendo usted tiene que poner mi marca, usted tiene que, bajo estas condiciones, tiene que vender en estos mercados, tiene que hacer lo que yo le digo. Entonces hay una restricción, ¿no es cierto?, que yo le impongo a mi demandante para que él pueda entrar en el mercado. Incluso puede ser la restricción puede ser tan grande que yo ya decida no entrar y me consolida mi grupo, consolida mi poder. Entonces estoy abusando, ¿no es cierto?, de mi poder. Y en este sentido, ya cuando se llega a conocer un caso de abuso de poder, ¿qué es lo que hace la superintendencia? La superintendencia tiene que identificar justamente estas prácticas con el objeto de evitar que se afecte a otros productores o a los propios consumidores. La superintendencia puede llegar a conocer estos tipos de abuso desde tres canales, ¿no es cierto? Un primer canal que posiblemente sea el más importante desde el punto de vista de los derechos, ¿no es cierto?, es a través de una denuncia. La empresa o el ciudadano, sea el ciudadano productor, insisto, el ciudadano consumidor, puede presentar una denuncia a la superintendencia y decir, me siento perjudicado por esta acción de esta empresa, de este señor. ¿De acuerdo? Nosotros cogemos esa denuncia, la calificamos y entramos a hacer una investigación. Después de esa investigación, recogiendo información y todo lo que se necesite y se requiere, decimos efectivamente o no. Efectivamente, la denuncia cabe y pasa al siguiente paso, o decimos no cabe, el señor está equivocado, ¿no es cierto? Porque también hay denuncias medio chuequinas, ¿no? Entonces el primer canal es la denuncia. El segundo canal es por pedido de cualquier institución pública. Al ser esta una superintendencia, todas las instituciones del sector público pueden recurrir a la superintendencia a decir que se han sentido afectados
¿no es cierto?, por una práctica desleal o por una práctica restrictiva o por un abuso de mercado de una empresa en sus actividades cotidianas. O no solamente eso, un consumidor puede ir al Ministerio de Salud y decir, vean, este proveedor de ciertos fármacos me perjudicó en esto, en esto, en esto. El Ministerio de Salud coge esa denuncia y nos la pasa a nosotros. Entonces, fíjate ahí, todos los canales para garantizar derechos. Tenemos que garantizar el derecho del productor y del consumidor, ¿no es cierto?, para que la economía funcione de forma adecuada en beneficio finalmente de la población. Entonces, la segunda es por solicitud de cualquier institución del sector público. Y de esta manera luego pasan al proceso ya de investigación. Claro, exactamente. Igual que en el caso anterior. Nos presentan la denuncia, igual hacemos una investigación, calificamos la denuncia, verificamos efectivamente con nuestros técnicos si es que la denuncia es importante, tiene los fundamentos necesarios como para levantar un caso, que le llamamos nosotros, y levantamos el caso. Se conforma un denunciante, un denunciado, ¿no es cierto? Y una tercera es que le llamamos por oficio, que es la superintendencia, hace un estudio, tiene una unidad de estudios y dice, he detectado una práctica desleal, una práctica anticompetitiva, y eleva una investigación y pasa a la intendencia, en este caso a la mía, y me dice, ve Diego, ve de la investigación que yo he hecho aquí, puede haber una práctica desleal, una práctica restrictiva, un abuso de mercado, investiga por favor. Entonces yo cojo esa investigación preliminar que hizo la otra intendencia y hago lo que tú señalas, ¿no? Califico, evalúo, hago la investigación, y si hay, empezamos un caso en donde le obligamos finalmente al denunciado, ¿no es cierto?, a que cumpla con ciertos procedimientos que le benefician inclusive a él. Y que están dentro de la ley, por supuesto. Obviamente, o sea, tú sabes que en el sector público solo se puede hacer lo que está en la ley, efectivamente. Para que esto suceda es importante también que la ciudadanía conozca de qué manera les afecta a ellos estas prácticas de abuso de poder, o sea, ¿cuál es el impacto de estas prácticas en sí en general? Claro, es decir, tu pregunta tiene dos contenidos. La uno, el conocer, cómo la ciudadanía conoce, y la otra, cómo esa práctica le afecta. Exacto. ¿No es cierto? En relación a la segunda parte de tu pregunta, a la afectación a la ciudadanía, en economía tenemos algunos conceptos medio complicados para la ciudadanía de entender, pero me parece, voy a tratar de explicarlos. La una es que haya eficiencia económica, ¿no es cierto? Es decir, que los productores produzcan en función de sus propias capacidades. Y si podríamos citar un ejemplo sencillo para que sea comprensible. Déjame cerrarle con la eficiencia del consumidor, que tú consumas lo que quieras consumir. Y tienes que mezclar las dos cosas, ¿no es cierto? Es decir, que el productor produzca lo que tiene que producir bajo las condiciones que tiene, y el consumidor consuma tenga las opciones de consumir lo que desee consumir. Si yo bajo los niveles de producción, ¿no es cierto?, ¿qué estoy haciendo? Provocando una escasez en el mercado. Si produzco escasez en el mercado, el precio de ese producto puede estar subiendo, sabiendo que yo puedo producir más, ¿no es cierto? ¿Estoy afectando al consumidor con precios más altos? Claro, porque si yo produciría más, si yo restringo la cantidad y subo el precio, estoy ganando, pero eso es una ineficiencia económica. Una práctica, por ejemplo, no apropiada, llamémosle así, ¿no es cierto?, es la venta de los alimentos caducados o próximos a caducar, ¿no es cierto?, que bajan los precios. ¿Para qué? Para que salgan rápido, y el consumidor se olvida de ver que mañana va a caducar un litro de leche o una mermelada, y como bajó el precio, tú vas a la estantería, coges la mermelada que está con precio bajo y te llevas a la casa, consumes ese día y al siguiente día ya se dañó el producto. Te viste afectada, te viste totalmente afectada. Entonces se afecta la eficiencia del consumidor, se afecta la eficiencia del consumidor. Entonces la superintendencia tiene que velar por el etiquetado adecuado de los productos. ¿Te das cuenta? Advierte, ¿no? Sí. Fíjate que es una advertencia general. Y educa al consumidor, le dice, vea, busque su eficiencia, busque su bienestar, consuma productos que no vayan usted tiene derecho a consumir productos que no caducan en el inmediato o en corto plazo.
¿Y de qué manera conocer si yo estoy incurriendo en un acto perjudicial? Pongámosle un ejemplo claro como productor. Si mi acción genera una consecuencia dañina para el consumidor o para otros productores, ahí estoy incurriendo en una práctica de abuso. Yeah. Si es que esa acción, a esa acción le precede un poder de mercado. No sé si... Sí. O sea, yo primero debo tener poder de mercado. Y en ese poder yo hago una acción que genera una externalidad, llamamos los economistas, negativa, sea sobre otros productores o sobre los consumidores. Ahí puede existir una práctica no adecuada desde el punto de vista competitivo. Y desde su experiencia, ¿cuál ha sido la reacción desde la gente? Por ejemplo, la gente muchas veces se siente afectada con empresas internacionales muy grandes, muy poderosas, y siente que no va a ser escuchada si en algún momento pone una denuncia. Como que no confía en que va a estar respaldada su denuncia, en que está prácticamente desamparado, pero justamente es aquí donde existe y está accionando la superintendencia, ¿no es cierto? Claro, claro, o sea, la idea es un poco generar la conciencia del derecho. Yo tengo derecho a, ¿no es cierto? Como decía, tanto productores como consumidores. O sea, ese es el campo de intervención del sector de la superintendencia, porque un productor también se puede ver afectado. Entonces, lo primero que estamos haciendo a través de seminarios, conferencias, trabajando con las organizaciones de consumidores, trabajando con la organización de productores, es generándole el derecho, o sea, haciéndole carne al derecho de defenderse como productor o como consumidor ante otros consumidores, ante otros productores, ¿no es cierto? Entonces eso es importantísimo, ¿no? Trabajar a ese nivel primero. Un segundo nivel, me parece que es importante lo que tu pregunta, es decir, ¿cómo me puedo dar cuenta de que estoy siendo afectado? ¿No es cierto? Entonces ahí hay un montón de observaciones que uno puede darse cuenta, por ejemplo, precios, por ejemplo, cantidades, por ejemplo, calidad del producto, ¿no es cierto? Es decir, uno puede percibir, por ejemplo, que hay, como en la película, ¿no es cierto? Hay dos hechos muy simpáticos, ¿no? El uno, la asociación de las tiendas, sí, ¿no es cierto? Ahí hay algo que me puede estar perjudicando, aunque en el corto plazo yo diga, me estoy beneficiando como consumidor, porque los precios pueden estar bajando, pero los otros productores pueden decir algo está pasando. ¿Cómo es que el caramelo, que mi amigo tendero de al lado le cuesta $1, por decirte un precio, y que a mí también me cuesta $1, y él está vendiendo en 50 centavos? No, pues algo está pasando, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, vean, superintendencia, hay este señor que comprando el mismo caramelo le está vendiendo más caro, algo está pasando. Entonces nosotros entramos a investigar, ¿ves? O también la otra, ¿no? Es decir, que hay productores que bajan sus niveles de producción, y hay muchas maneras de bajar sus niveles de producción. En la película se ve lo del guagua que pinta las gallinas quemadas, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Yo quemé gallinas. Algo está pasando, porque si yo quemo gallinas, estoy bajando la producción de gallinas. ¿Cuál es la intención de bajar la producción de gallinas? Que sube el precio de las gallinas. Entonces así yo gano. Puede ser, no necesariamente. Acuérdate que nosotros trabajamos sobre una presunción. Entonces el denunciante, el que denuncia, puede decir, vea, yo creo que, ayúdeme a ver si es que es cierto o no. Entonces yo cojo el creo que del ciudadano, reviso, hago la investigación y digo, vean, ese creo que se convierte en verdad, sí ha sido por esto. O puede ser no, sabe que efectivamente usted y nosotros nos hemos equivocado y la investigación me lleva a que fue por una enfermedad que tenían que quemar las gallinas. Se cierra el caso y no hay ningún problema, nadie se ve afectado. Así es. Para finalizar, si podríamos resumir en una frase, ¿qué es lo que quiere conseguir la superintendencia? Que se cumplan los derechos de la ciudadanía y que la ciudadanía defienda sus derechos como consumidor y como productor. Muchísimas gracias, ha sido su información valiosísima para nuestro foro. Muchas gracias. Gracias por su atención y por habernos acompañado. Les esperamos en nuestro siguiente foro.